Shalom a todos, ¿cómo están? Buenas tardes o buenas noches para algunos. Dios les bendiga y pueda bendecir a cada uno de ustedes, los que de alguna u otra manera se conectan, y a los que se irán conectando también poder bendecirlos. Damos gracias a Dios por esta semana, ¿sí? Por llegar a este día jueves ya a un día de comenzar el Shabbat, y estamos con este espacio, ¿sí? que hemos puesto para poder entender un poco más sobre la escritura de la perspectiva hebrea, pero que le hemos puesto conectándonos con Yeshua y la Torá, ¿sí? Ya con hoy es la quinta enseñanza o la quinta clase, y he venido hablando de muchas cosas, de muchos temas que competen justamente al discipulado de la perspectiva hebrea, ¿sí? Les he hablado de muchos temas. Si usted es la primera vez que va a ver este video, le recomiendo que pueda también entrar y fijarse en los otros videos anteriores, donde comencé hablando sobre que tenemos la necesidad de tener una auditoría de todas aquellas cosas que hemos tenido como creencia o como fundamento de nuestra fe, pero que al descubrir un poco más y ir viendo algunas cuestiones, nos hemos dado cuenta que bueno, necesitamos revisar, y más en el tiempo en el que estamos viviendo. Consideramos que necesitamos con urgencia rever algunas cosas, algunos conceptos, algunas ideas. Así que les animo que ustedes puedan entrar al grupo con el cual estamos grabando, el grupo de la Quejilá, Casa del Rey, del ministerio, el cual somos parte. Así que hoy quiero continuar, ¿sí? Quiero continuar con esta serie de enseñanza. Para mí es una serie y es la continuidad, ¿sí? Nada está separado de un tema de otro, sino que está justamente ligado desde que he comenzado hasta el día de hoy, ¿sí? La semana pasada, que estuve ministrando, enseñando el día miércoles, porque el jueves no podía, le estuve hablando sobre la salvación, pero desde la perspectiva hebrea, ¿sí? Recordemos de que estamos estudiando sobre desde la perspectiva hebrea, que tiene que ver justamente con los escritos, tiene que ver con la Biblia, con la Torá, ¿sí? Con toda la Biblia en sí, no solamente los 5 primeros libros, sino también con los escritos del Nuevo Testamento, los profetas, etc. Entonces, hemos considerado, pero no de una opinión personal, sino bíblica, que la gran mayoría de los libros que componen la Biblia hoy fueron escritos en una cultura, en un lenguaje, en un pueblo, en un idioma, y todo tiene que ver justamente con la cultura hebrea. Entonces, para poder entender un poco algunos escritos del Nuevo Testamento, necesitamos conocerlo desde el contexto en el cual fueron escritos y y quiénes fueron los destinatarios y qué origen eran las personas el cual los escribían. Así que les hablé de la salvación la semana pasada, y me extendí bastante, el cual considero que es importante que si usted lo pueda ver, para quitar algunos conceptos y algunas ideas, y sobre todo en este tiempo donde estamos aprendiendo un poco más desde el contexto hebreo, por supuesto. Así que hoy estamos con la quinta parte, ¿sí? La quinta parte de este discipulado de la perspectiva hebrea, ¿sí? Como dije al comienzo, bajo este espacio, ¿sí? Que hemos llamado Conectándonos con Yeshua y la Torá.
Ahora bien, yo quiero hablarles en esta hora sobre la dinámica del discipulado en su contexto, ¿sí? Por ejemplo, en las iglesias, normalmente siempre una persona cuando llega y acepta a Cristo en su corazón, pasado algunos días, pasado un tiempo, normalmente siempre en cada congregación se tiene un material, ¿sí? Una carpeta, una cartilla, y donde se le comienza a dar lo que algunos llaman primeros pasos, ¿sí? Donde algunos de esos temas, por ejemplo, tiene que ver con la fe, con el bautismo, con la oración, son primeros pasos que una persona se le da como un discipulado. Entonces, en el programa de la iglesia, lo que se hace, se tiene la carpeta, viene una persona nueva y bueno, y una vez a la semana se lo visita y se le hace un discipulado, ¿sí? Eso es lo que nosotros hemos llamado discipulado de una manera, yo le pondría de una manera tradicional, ¿sí? Muchos años haciendo ese tipo de discipulado, tomando como base el libro de Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 28, donde dice que el Maestro nos enseñó y nos dijo, ir por todo el mundo, hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos, ¿sí? Y bueno, sigue el texto, pero no quiero entrar a lo que sigue. Pero tomando ese texto de Mateo 28 es lo que nosotros tenemos como discipulado en las congregaciones, en la iglesia. Ahora bien, yo quiero plantear hoy la dinámica del discipulado, ¿sí? Pero desde otro punto de vista y con otra mirada. Considero y he llamado discipulado justamente porque es una palabra del cual todos manejamos de alguna manera. Tenemos en cuenta, por ejemplo, que cualquier persona que haya asistido a una iglesia evangélica o no, pero se tiene, y aún en los lugares sociales, lejos del sistema religioso, también algunos conocen el término discipulado, ¿sí? O discípulo, son discípulos de. Pero creo que la dinámica del discipulado, cuando vamos al contexto y vamos de donde comienza esta dinámica, tiene que ver un poco más que una simple cartilla de un tema una vez a la semana. Tiene que ver justamente con una relación, tiene que ver con una cultura, tiene que ver con una ideología, un sistema de formación, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si nosotros vamos a la definición de la palabra discípulo, por ejemplo, en el idioma griego, es la palabra matetes, pero que significa aprendiz, ¿sí? Pero sin embargo, si vamos a la palabra discípulo en hebreo, es la palabra talmid, y la palabra talmid no significa solamente aprendiz, ¿sí? Que también lo incluye, sino también es uno que aprende de su maestro, no solamente la teoría, sino también que tiene que ver, que aprende de sus hechos, ¿sí? Entonces, un discípulo es una persona que va a ayudar a su maestro para que sus enseñanzas y o sea, la base de la enseñanza que el maestro trae hacia su discípulo, el discípulo ayude para que se examine por todos lados y se pueda expandir su enseñanza por todos lados. Entonces, cuando tenemos en cuenta el significado del contexto hebreo de la palabra talmid, que no solamente significa aprendiz, sino que tiene que ver con una relación, tiene que ver con una dinámica entre el discípulo y el maestro, nos vamos a dar cuenta que hay una relación muy íntima, que lo que yo llamaría hoy, y quizá lo que muchos
llamarían también, que tiene que ver con una dinámica paternal, tiene que ver con una paternidad. Yo considero, por ejemplo, que la Biblia no es un libro de cosas teóricas solamente para adquirir conocimiento, sino que está planteada y está basada en una dinámica paternal. ¿Por qué una dinámica paternal? Porque nuestro Dios es un Padre. Primeramente, nuestro Dios eterno es un Padre. Y un padre es quien da instrucción a sus hijos para cómo vivir en la vida cotidiana, en la vida práctica. Por eso cuando nuestro Dios como Padre en el Sinaí nos entregó la Torá, la palabra Torá significa instrucción, ¿sí? No significa ley como la tradujeron algunos, sobre todo aquellos judíos helenizados. La Septuaginta fue la que encontró la palabra más allegada para traducir la palabra Torá, encontró la palabra ley, pero en el contexto donde se utilizaba la palabra ley, ley significaba como una mala palabra, significaba como una maldición. Por eso en el contexto, por ejemplo, del Imperio Romano, en aquellos tiempos, la ley significaba algo que era malo, algo que estaba mal, ¿sí? Entonces, la Septuaginta, los judíos helenizados tradujeron la palabra Torá, que significa instrucción, la tradujeron a la palabra ley. Pero volviendo al tema, vamos a encontrar que nuestro Dios, que es un Dios eterno, es un Padre, y un Padre anhelando lo mejor para sus hijos, lo que hace es entregar una instrucción para que en la instrucción el hijo pueda saber cómo vivir en la vida diaria, en la vida práctica. Esa es la relación del maestro con su discípulo, pero lo que yo entiendo, por eso vuelvo a explicar, he tomado la palabra discípulo porque es la palabra que se entiende y aún en la sociedad algunos manejan el término, pero en realidad esto tiene que ver con una dinámica paternal, ¿sí? Tiene que ver con una dinámica paternal. Ahora bien, entendiendo un poco esto, vamos a ver que tristemente, la mayoría de las iglesias, las iglesias tradicionales, y no tan tradicionales, sino iglesias un poco modernas, diría yo, hoy, en el año en el que estamos, en el tiempo en el que estamos, la iglesia hablando del reino, hablando de lo apostólico, hablando de la paternidad, creo que todavía sigue considerando este término y sigue considerando esta idea. ¿Por qué digo tristemente? Porque las congregaciones o las iglesias opinan que las personas pueden ser discípulos con una simple enseñanza intelectual, que es la que planteé al comienzo. Un programa de una iglesia, de una institución, es que la persona llega, una persona nueva, acepta a Cristo en su corazón, viene una persona y le dice: yo te voy a discipular, yo tengo un manual acá con 8 lecciones, 10 lecciones, y la vamos a hacer una vez a la semana, y una vez a la semana esta persona está comprometida a enseñarle este manual de discipulado, y considerando que solamente con algo intelectual eso es hacer discípulos. Según esa idea, lo único que se requiere para ser discípulo del Mesías, de Jesús, es creer en lo que Él enseñó. Es como que tomáramos las enseñanzas de Yeshua, ¿sí?, del Mesías, solamente de la parte teórica, pero no la parte de la dinámica diaria, la practicidad. Pero si pudiéramos, por ejemplo, retroceder al tiempo, por ejemplo, del primer siglo, cuando Jesucristo caminaba por la tierra de Israel como el maestro, como el rabí, ¿sí?, acompañado de personas, de seguidores, de fieles, que se los llamó discípulos, vamos a descubrir una definición muy, pero muy interesante, ¿sí?
vamos a descubrir algo muy interesante. ¿Por qué? Porque vuelvo a recalcar, porque de esto quiero justamente que nos quede claro. El discipulado, de la perspectiva que hemos conocido o que conocemos, no tiene que ver con simplemente discipular y enseñar conocimiento, transmitir conocimiento. Un discípulo no crece por cuanto conocimiento un maestro pueda darle. Un discípulo no crece solamente en el conocimiento, porque todo conocimiento que no se practica se va a envanecer. Entonces, todo lo que se practique siempre va a prevalecer, va a tener una continuidad en el tiempo. ¿Se entiende? Pero todo conocimiento solamente va a quedar ahí plasmado en un libro sin llevarlo a la práctica. Siempre va a estar buena la teoría, pero la práctica es donde realmente vamos a conocer que si lo que hemos entendido o hemos escuchado se nos ha enseñado es lo que nosotros practicamos. ¿Por qué? Porque en el sistema religioso, por ejemplo, se maneja mucho el término sabiduría, se maneja mucho el término de la palabra revelación. Pero justamente, ¿qué es la sabiduría? La sabiduría es el conocimiento aplicado, ¿sí? O sea, que todo lo que a mí se me enseña, si no lo practico, queda en un conocimiento. Pero la Biblia me dice que una persona sabia es aquella que practica lo que cree. ¿Se entiende? El rey David, por ejemplo, en uno de sus salmos dice: más que mis enseñadores he entendido. ¿Por qué? Porque he guardado tu palabra. O sea, más que mis enseñadores, más que mis maestros, he entendido. ¿Por qué? Porque he puesto por obra tu palabra. ¿Se entiende? Entonces, si nosotros vamos a la vida de nuestro maestro de maestros, si vamos a la vida de nuestro Mesías Yeshua y estudiamos el contexto, nos vamos a dar cuenta que nos hemos alejado un poco de la dinámica del maestro con el discípulo, o del padre espiritual, o del padre con su hijo, ¿sí? O en un plano, digamos, del judaísmo sería el rabino con su talmid. Recordemos que talmid significa discípulo, o talmidín es en plural, que es discípulos. Entonces, para poder comprender el significado, ¿sí?, de esta dinámica de Yeshua, cuando él nació, cuando él habitó y vivió en la tierra de Israel, lo primero que tenemos que comprender es la identidad del Mesías. ¿Sí? Es muy importantísimo comprender la identidad del Mesías. Por ejemplo, tenemos que rever quién era el Mesías, o sea, quién era Yeshua, cuál era su nacionalidad, cuál era su genealogía, o sea, cuál era su cultura, qué fe profesaba, qué misión tenía él. Entonces nosotros, si logramos definir o logramos encontrar cuál era su misión, cuál era la fe que él profesaba, cuál era su nacionalidad, quién era Yeshua, entonces ahí nos vamos a dar cuenta, porque la Biblia y los evangelios nos muestran que dice que el Mesías, Yeshua, se lo llamaba rabí, y la palabra rabí en hebreo, ¿sí?, pero traducido es maestro, ¿sí? Es un maestro ¿de qué? ¿De teología? No, era un maestro de Torá, un maestro, llamémosle, de la ley. Entonces, para definir esto, tenemos que definir quién era Yeshua, quién era el Mesías, quién era Jesucristo. Entonces, nos vamos a dar cuenta que, por ejemplo, Yeshua era una persona de nacionalidad judía, era un judío, ¿sí? Fue criado en un hogar de padres judíos que observaban y guardaban las tradiciones de la Torá, ¿sí?, del pueblo de Israel.
¿Cuál era la nacionalidad de Yeshua? Él vivía en una tierra justamente de nacionalidad hebrea. Recordemos que en aquel entonces, en el contexto del Mesías, del contexto de Jesucristo, el Israel que se conoce en la Edad Media, en el primer siglo, no es el mismo Israel que se conoce de la salida de Egipto. A la salida de Egipto vemos a un Israel compuesto por 12 tribus, liderada por Moisés, pero después del liderazgo de Salomón, las 12 tribus se dividieron y quedaron dos tribus, por un lado, que es la tribu de Judá y la tribu de la tribu de Benjamín, ¿sí? Y algunos de los levitas. Y por otro lado, de la otro lado quedó las 10 tribus y se le llamó, por ejemplo, a la tribu de Judá, como la tribu de Benjamín, se lo llamó la casa de Judá, pero que también era conocida justamente por la casa de Judá. Y la casa de Judá, los judíos, después del exilio de Babilonia, fueron los que volvieron a Jerusalén y se quedaron en Jerusalén, ¿sí? Entonces, de esa línea judía es de donde proviene o viene el Mesías, y específicamente del linaje del rey David. Entonces, Yeshua, ¿cuál era su nacionalidad? Era judía, pero vivía en una tierra de nacionalidad judía, una tierra llamada Israel. El idioma que tenía era idioma hebreo, aunque hablaba otros idiomas como el arameo, por ejemplo. Era parte de una comunidad robusta, activa, identificada por su relación con el Dios único, el Dios de Israel, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, ¿sí? Yeshua comenzó su vida como cualquier bebé judío, ¿sí? Siendo circuncidado al 8º día. Su madre probablemente, después de haber nacido, guardó algunos paños, ¿sí?, de la cuna, y con eso tuvo que haber tejido, tuvo que haber bordado, ¿sí?, para dárselo como regalo cuando él cumpliese 12 años, ¿sí? Y lo que él le regaló, la madre lo que regaló es lo que nosotros llamaríamos hoy un manto, pero en realidad lo que le regaló fue un talit, ¿sí? Fue un talit. A los 12 años es en la cultura hebrea, ¿sí?, se le suele hacer un bar mitzvah, ¿sí? Y se le hace la entrega de la Torá, y también se le regala el talit, ¿sí?, conocido como el manto. Entonces, durante sus primeros, por ejemplo, 8 años, Yeshua seguramente se mantendría cerca de su mamá, como cualquier niño, que por cierto su nombre verdadero de su madre no es María, sino es Miriam, ¿sí? Observando, por ejemplo, cómo su mamá, su mamá Miriam vivió una persona dedicada al servicio del Dios de Israel. ¿Se entiende? Entonces, ¿cuál es o cuál era la cultura del Mesías? Por ejemplo, la cultura del Mesías, cada viernes por la tarde, ¿sí?, Yeshua seguramente se sentaba silenciosamente mientras su mamá recibía el Shabbat, conocido como el sábado, conocido como el día de reposo. Seguramente también, después de haber recibido el Shabbat, en cada Shabbat se estudia una porción de la Torá, una porción de la Escritura, contando todo lo que tiene que ver con los primeros 5 libros de la Biblia, donde seguramente el niño Yeshua con 8 años, aprendiendo mucho de su padre José,
donde José seguramente le contaría historias de su pueblo, lo que llamaría la tradición oral de sus antepasados. O sea, a los 6 años probablemente comenzó a asistir, Yeshua, el Mesías, comenzó a asistir a la escuela en la sinagoga, por ejemplo, habiendo ya aprendido el Aleph Bet. ¿Qué es el Aleph Bet? Es el abecedario hebreo, ¿sí? Y seguramente él, como tantos niños a esa edad de la cultura, seguramente ya se sabría de memoria algunos versículos de la Escritura. O sea, cuando Yeshua cumplió, por ejemplo, los 8 años, debió haber comenzado a recibir una intensa instrucción vocacional de parte de su padre, de José, ¿sí? Y sus días, por ejemplo, estarían repletos de la sabiduría de la Torá, de los primeros 5 libros de la Torá, de la Biblia, y de su maestro de Torá. O sea, seguramente Yeshua celebraría cada día festivo, como lo que son Levítico 23, donde tenemos la fiesta de Pesaj, de Pascua, de panes sin levadura, de Bikurim, primeros frutos, de Pentecostés, de Rosh Hashanah, de Yom Teruah, Yom Kippur, Sukkot. Seguramente celebraría porque era su cultura, porque era el entorno donde él vivió, donde él nació. Entonces, seguramente depende donde Yeshua vivía, tenía que hacer el peregrinaje requerido que requieren las 3 grandes fiestas de Levítico 23. Por ejemplo, Levítico 23 nos señala que tanto Pesaj, Pascua, Pentecostés y Sukkot son las 3 fiestas donde cualquier persona que vivía en el exilio o estaba fuera de la ciudad de Jerusalén tenía que hacer un día de peregrinaje y subir a la ciudad santa para poder celebrar estas fiestas. Y seguramente si Yeshua y su madre Miriam y su padre José vivían lejos de Jerusalén, seguramente también tenían que hacerlo. ¿Se entiende? Entonces, también tenemos que entender que, por ejemplo, ¿cuál era la fe o la emuná que Yeshua vivía o practicaba? Por ejemplo, la fe que Yeshua profesaba era la fe de un Dios único y uno, o sea, un Dios uno y único, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. O sea, la fe que Yeshua profesaba era, en otras palabras, recitar 3 veces al día Deuteronomio 6, el Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. ¿Qué significa eso? Oye Israel, Yahweh nuestro Dios, Yahweh uno es. O sea, esa era la esencia de la fe o de la emuná que Yeshua profesaba. Entonces, ¿y cuál iba a ser su ministerio? Esto es importantísimo saberlo. ¿Por qué es importantísimo? Porque mucho se lo conoce como que el Mesías, Jesucristo, Jesús, vino a salvar al mundo, ¿sí? Y creo que en parte eso es verdad, sí. Por medio de Jesucristo, por medio del Mesías, el mundo entero tiene la oportunidad de obtener la salvación. Pero sin embargo su objetivo primario, el Padre, el Dios eterno, lo envió a Yeshua con una misión, con un propósito, que era, y lo envió ¿a quién? A su pueblo, no lo envió al mundo entero, lo envió a su pueblo. ¿Se entiende? Pero no me quiero detener en eso. Por ejemplo, al cumplir 30 años, el Mesías debió haber cumplido con el requisito
del mandamiento, ¿sí? Ritual, llamémosle ritual, ¿sí? De la inmersión, o sea, del bautismo en agua, de la purificación, la ceremonia que eso requería. Para nosotros en el sistema o para el sistema tradicional religioso, el bautismo es sumergirte en el agua en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y punto. Pero no es ese el contexto del cual se lo toma al bautismo o la tevilá en el hebreo, con todo el protocolo que se suele tener. Entonces, ¿por qué digo que a los 30 años Yeshua tuvo que haber comenzado su ministerio y después de haber pasado por la tevilá, por el bautismo? Porque Yeshua comenzó, Yeshua no comenzó su ministerio a los 30 años así al azar solamente, porque muchos toman como que por ejemplo, Yeshua a los 30 años comenzó su ministerio, tuvo 3 años de ministerio y bueno, fueron los años que era el propósito. Pero no es que fue al azar, ¿se entiende? No fue al azar. ¿Por qué no fue al azar? Porque Yeshua vino a darle un cumplimiento, a darle la interpretación correcta de la Torá, de la Escritura. Yeshua no vino a abolir ninguna Torá, ninguna ley, como el sistema religioso o el cristianismo así lo dice. No, sino que Él siguió justamente la instrucción de la Torá que está en el libro de Números, capítulo 4. El capítulo 4, versículo 1 dice, mira lo que dice, y luego habló Dios a Moisés diciendo, los levitas de 30 años arriba entrarán a ejercer su ministerio en el servicio del tabernáculo de reunión. Entonces no fue al azar que Yeshua a los 30 años cumplió comenzó su ministerio, sino que él tuvo que cumplir la Torá. Ahora, luego de haber sido sumergido en la tevilá o haber hecho el bautismo y haber comenzado su ministerio o su misión, Yeshua, como un maestro itinerante típico, por ejemplo, del primer siglo, Yeshua seleccionó a 12 personas, seleccionó a 12 discípulos, quienes eran hombres de nacionalidad judía también. O sea, Yeshua no seleccionó ningún griego, ningún romano. Aunque los discípulos después se ampliaran y muchos pudieran agregarse al círculo o al vínculo, pero los 12 discípulos que Yeshua eligió para que estuviesen con él eran personas de nacionalidad judía, eran judíos de la tribu de Judá, pero de la nacionalidad de Israel, hebreos también. ¿Se entiende? Entonces, ¿por qué él tuvo que elegir a personas judías? Porque, estaba en un trasfondo judío, era en un trasfondo hebreo, ¿se entiende? Con una misma cultura. O sea, Yeshua los unió en una relación, en una dinámica de profundo compromiso. O sea, es como decir, y quizás me adelanto un poco, el discipulado no tiene que ver con una información intelectual. El discipulado de la perspectiva hebrea tiene que ver con una cultura, tiene que ver con una lengua, tiene que ver con un trasfondo cultural, con una nacionalidad. Entonces, si un maestro le va a enseñar a su discípulo no solamente cosas teóricas, sino cosas de la vida práctica, pero tomando como base el libro de la ley o el libro de la Torá, la instrucción. Entonces Yeshua nunca pudo haber tomado un griego porque los griegos tenían otro tipo de cultura.
nunca pudo haber tomado como discípulo a un romano, porque los romanos tenían otra cultura, tenían otras prácticas. ¿Cómo Yeshua va a enseñar a su discípulo en su fe a adorar a un Dios uno y único, al Dios de Israel? Por ejemplo, a un griego, cuando los griegos tenían muchos dioses. ¿Se entiende? Entonces, los discípulos de Yeshua, luego que Yeshua los seleccionó, viajaron con él constantemente, observando cada movimiento y cada reacción que su maestro hacía. Por ejemplo, en un contexto de amor, en un contexto de lealtad, los discípulos de aquel tiempo, la dinámica que tenían, lo que hacían los discípulos era atender, cuidar a su maestro. Aún en la dinámica, los discípulos lo que hacían hasta le cocinaban a sus maestros. ¿Se entiende? Le debían compañerismo, o sea, lo protegían. De hecho, el ejemplo cuando van a arrestar al Mesías, los soldados que va Judas, Pedro agarra y lo quiere proteger y le termina cortando la oreja a otra persona, a un soldado. Entonces, el discípulo no solamente aprendía de su maestro cosas teóricas, sino que lo guardaba, lo sobreprotegía, cuidaba a la persona del maestro, ¿sí? Y sobre todo también lo guardaban de todos los problemas, de toda la presión de parte de la gente, del grosso de la gente. Recordemos que Yeshua, por ejemplo, cuando él salía a enseñar, mucha gente lo tomaba, lo rodeaba y era mucha presión. Entonces, los discípulos protegían a su maestro. ¿Se entiende? Entonces, los discípulos recibían una continua y una constante instrucción, pero una instrucción basada en ¿qué? En un libro de 7, 8 lecciones, como la iglesia hoy lo hace. O el libro de instrucción tenía que ver con la dinámica de la instrucción que estaba en la Torá. ¿Se entiende? Por ejemplo, la destreza más importante para un discípulo exitoso era la imitación de su maestro. O sea, los discípulos trataban de imitar en todo a su maestro, quien los estaba guiando. ¿Se entiende? Las historias de Israel, por ejemplo, se convertían en el centro del aprendizaje, en el salón de clase del maestro con sus discípulos. O sea, la base de toda formación que el maestro, el rabí, tenía era la Torá, era el manual de instrucción. Por eso el apóstol Pablo le dice después a un hijo espiritual, dice que toda escritura es inspirada por Dios y que es útil para enseñar, para corregir, ¿se entiende? Para redarguir en justicia. Que toda escritura, pregunto, ¿qué escritura el apóstol Pablo tomaba como para base de un discipulado sólido para las personas que él seleccionaba, o mejor dicho, no es la palabra seleccionar, sino que la persona que él consideraba y tomaba, al cual quería transmitir no solamente conocimiento, sino también quería impartir toda la vivencia. El libro que tomaba era la Torá, eran los 5 primeros libros, eran los libros de los profetas, eran los salmos, los proverbios de Salomón. ¿Se entiende? Entonces, ese era
O sea, lo que la iglesia hoy, cada pastor o cada persona prepara 6, 7, 10 lecciones y la pone en un manual y esa persona se le discipula a la persona nueva, el manual que tenía de discipulado toda persona de nacionalidad hebrea, judía en ese entonces, el manual que tenían era la Torah, era la ley, lo que nosotros llamaríamos hoy. ¿Se entiende? Ahora, en el contexto en el que Yeshua nace, o en el contexto en que Yeshua nació, se había distorsionado la verdadera interpretación de la Torá. Se había malinterpretado la verdadera interpretación de la Torá. Y lo que la iglesia hoy considera también, y esto lo afirmo, porque la gran mayoría de creyentes, la gran mayoría de cristianos, consideran de que a partir del Mesías, a partir de Jesucristo, a partir de Jesús, Jesús vino a cumplir la ley por nosotros y hoy ya no hay que incumplirla más, ya no hay que guardar más los mandamientos. O sea, eso es una distorsión que ya en la era media, en el siglo I, ya se estaba viviendo esa distorsión. O sea, si en aquel entonces ya se vivía, ¿cuánto más hoy? Que han pasado más de 2000 años. Entonces, por ejemplo, el texto dice, no penséis que he venido a abrogar la ley, la Torá, y los profetas, no he venido a abrogarla sino a cumplirla, ¿sí? Sino a cumplirla. Ahora bien, eso dice la versión Reina Valera. Cuando vamos y nos acercamos un poco más al original del escrito, vamos a encontrar en otra versión que dice que no he venido a abrogar o a poner fin a la Torá, a la ley, sino a darle la interpretación correcta. Entonces ya ahí nos cambia el panorama. Porque Yeshua, Jesucristo, no vino a abolir ninguna ley. Y por favor, leamos la Escritura, leamos la Escritura desde su contexto. En ningún lado de las Escrituras Jesús dice que no hay que guardar más la ley, que no hay que guardar más la Torá. En ningún lado de las Escrituras, aún los apóstoles, como son textos fuera de contexto, fueron las malas interpretaciones de las Escrituras, que eso lo he hablado en los videos anteriores. Entonces, se toma como referente este texto, que Yeshua dice que Él vino a cumplir la ley y que, bueno, ahora, después de su muerte y de su resurrección, ya no hay que guardarla, obedecer más los mandamientos. Y eso es totalmente errado, eso no es verdad. La interpretación dice que Él vino a darle la interpretación correcta de la ley o de la Torá. ¿Se entiende? ¿Vamos bien hasta ahí? Ahora, ¿en qué consiste o en qué consistía el discipulado en el tiempo de Yeshua y aún tiempos antes del nacimiento de Yeshua? ¿En qué consiste el discipulado? Entonces, algunos concluyen con que todo creyente debería ser discípulo de la misma manera en que Jesús o Yeshua consideran que tiene que ser la misma forma
que la de Yeshua y sus discípulos. Otros queriendo solamente cubrir la necesidad básica de la formación a través de la instrucción en el área del conocimiento académico. Y otros, por ejemplo, aplicando solamente el término enseñanza del discipulado, aplicando el discípulo como un estilo de vida. Entonces, cuando hablamos de discipulado, cuando hablamos del discipulado, no de la perspectiva cristiana, no de una perspectiva religiosa, por así decirlo, sino de la perspectiva bíblica, de la perspectiva hebraica, la dinámica de discipulado que se practicaba en la Edad Media tenía que ver no solo con un conocimiento, sino con una relación. ¿Relación de quién? Del maestro con su discípulo y de su discípulo con su maestro. Que a mi entender, y esto lo dije al comienzo, a mi entender, esa relación tiene que ver con una dinámica paternal, tiene que ver con una dinámica de un padre con su hijo. Porque si vamos a hablar de discipulado, y la palabra discipulado tiene que ver con aprender, con enseñanza, con instrucción, entonces, si vamos a querer que se nos enseñe, si vamos a querer como discípulos, pongámosle, que se nos enseñe, que nos puedan preparar, esto tiene que ver con una dinámica relacional de padre e hijos, de hijo y de padre. Una persona no puede ser discipulada si no es a través del concepto de paternidad. Vuelvo a recalcar, he tomado el concepto de la palabra discípulo para que se pueda entender, pero sin embargo, a lo que me estoy refiriendo y a lo que me voy a referir es una dinámica paternal. O sea, toda persona, todo padre que tiene un hijo, la relación va a ser obviamente paternal, pero siempre un padre va a querer instruir, enseñar, preparar a su hijo. Entonces, la dinámica que se planteaba o que vivían Yeshua con sus discípulos y los primeros creyentes en el primer siglo tenía que ver con la dinámica paternal. O sea, para ser un discípulo o para ser un hijo, pues, llamémosle espiritual, se requeriría no solamente de unos oídos atentos para escuchar el consejo de un padre, sino también de un corazón ardiente y de un agudo sentido de observación, por medio de los cuales el discípulo o el hijo iba a tener hacia quién, hacia la persona de su maestro, de aquella persona que le iba a instruir, lo que también hoy llamaríamos, le iba a impartir. ¿Se entiende? El discípulo o la persona o el hijo espiritual no tan solo aprendía el texto oral de la Torá, no solamente aprendía en un término de conocimiento, sino también su énfasis, la articulación y los gestos que lo acompañaban no eran simplemente creer y asentir todo lo que su maestro le enseñaba, sino que también el anhelo del discípulo era ser como su maestro. La persona a la cual se la iba a instruir, su deseo era ser como su maestro, como su rabino, como su rabí, era ser como su padre espiritual.
¿Se entiende? Ahora, la palabra discípulo o la dinámica del discipulado normalmente se suele conocer o se solía entender o se hace relación a Jesús con sus discípulos. Es como que si el discipulado solamente se hubiera conocido a partir de Jesús, a partir de Yeshua. Como que si el discipulado nació con Yeshua, con Jesucristo. Porque en la iglesia cuando se enseña sobre el discipulado siempre se lo toma como base y no está mal, se lo toma como base a el maestro, a Yeshua. Pero sin embargo, Yeshua lo que hizo no fue nada nuevo, nada innovador en la dinámica. Porque la dinámica ya existía en el pueblo de Israel. ¿Se entiende? Yeshua no trajo nada nuevo. No es que decía, hoy hermanos tenemos un nuevo discipulado y lo vamos a hacer de esta manera. Yo he estado en muchas iglesias, en muchas congregaciones y hasta ministerialmente he pertenecido a algunas denominaciones. Y le puedo garantizar que cada denominación tiene un sistema de discipulado. Cada denominación tiene una forma de cómo discipular a una persona. Y le puedo asegurar que cada denominación o cada iglesia tiene una forma diferente de discipular. O sea, tiene una forma diferente. O sea, antes el sistema tradicional era una persona venía, aceptaba a Jesús, otro venía con el manual y Biblia bajo el brazo y una vez a la semana iba a su casa y lo discipulaba. Punto. Esa era una manera. Luego se fue reformando y comenzaron el mover de lo que muchos llamaron células. Las células era una manera de evangelizar, pero también una manera de discipular. Y otros concentraban a los nuevos creyentes en el salón, en el templo, llamémosle templo, y grupalmente se los discipulaba. Y cada uno tenía su manera. Y uno decía que esta me funciona a mí y el otro dice, no, esto me funciona a mí, aquello no me funciona. Entonces, es como que cada pastor o cada denominación creía ver la manera según supuestamente el Señor le revelaba o tomar las estrategias. Si a un ministerio con el método de la célula le iba bien, entonces otras iglesias venían y copiaban ese método porque lo que hacían era copiar un método. ¿Se entiende? Ahora, en el caso de Yeshua, no era solamente un método en sí, sino que todo el pueblo de Israel, de aquel entonces, a partir del segundo templo, cuando apareció Esdras, el maestro, y aparecieron muchos maestros de Torá, de instrucción, adaptaron una forma que tenía que ver justamente con la dinámica relacional. Entonces, esa fue la forma a la cual Yeshua también tomó. Siguió la misma forma cultural de cuales ellos trabajaban por años y años atrás. Entonces, Yeshua no trajo ninguna modalidad nueva en cuanto al discipulado. Entonces, cuando Yeshua elige a sus discípulos, no lo hace como una novedad, sino que utiliza la manera o la forma, siguiendo el mismo orden
que seguían ¿quiénes? Los rabinos, los maestros de Torá, los escribas, los fariseos. Cada fariseo tenía sus discípulos, tenían sus seguidores. ¿Y cómo sabemos esto? Por ejemplo, ¿cómo sabemos esto? Fíjese que Marcos capítulo 2, versículo 18, dice, y los discípulos de Juan, ¿de qué Juan? De Juan el Bautista. Dice, y los discípulos de los fariseos ayunaban. Entonces, Marcos capítulo 2, versículo 18, nos está planteando que personas antes de Yeshua, como Juan el Bautista y como los fariseos, ya practicaban el discipulado, la relación paternal entre sus discípulos o aquellos que ellos elegían como discípulos. Ahora, lo que llama la atención de esto es la forma de educación que había entre rabino y discípulos. Lo que llama la atención es la forma que había entre rabinos y discípulos. Y es que la enseñanza estaba ligada a una relación personal de compromiso entre el estudiante y el maestro. Nunca el discipulado estuvo separado del alumno con su maestro, muy lejos de lo que nosotros conocemos hoy, porque hoy, vuelvo a decir, el discipulado que se le conoce es un discipulado intelectual, académico, completo los 7, 8, 10 cursos bíblicos y ya soy discípulo, ya me recibí de discípulo, ya estoy preparado para discipular a otros. Es todo conocimiento. Separamos, o sea, la dinámica que hay hoy está muy lejos de la dinámica que utilizaban los rabinos y que utilizaba el mismo Mesías. ¿Por qué está muy lejos? Porque hoy justamente el discipulado tiene que ver con una clase. Es más, la clase hoy vía online, vía internet, te discipulo a través del internet y ya sos discípulo mío, pero resulta que yo no quiero saber nada ni con el maestro, no quiero saber nada del maestro, no me interesa si el maestro está bien o el padre espiritual está bien o el pastor está bien. O sea, no hay una relación. Entonces, eso no es discipulado, eso es una clase virtual, es una clase como ir a una universidad donde adquiero el conocimiento, pero no tengo nada que ver con el profesor. O sea, puedo decir que el discipulado que se maneja hoy en las iglesias, en las denominaciones, es un discipulado académico donde recibo el conocimiento más rechazo a la persona que me da el conocimiento. ¿Se entiende? La enseñanza que recibía un discípulo era más bien que tenía que ver con la enseñanza que recibía un discípulo era más que un estudio bíblico, era más que un estudio académico, e iba más allá de un aula de clase. El discipulado o el discípulo, la dinámica que tenía era poder pasar más tiempo posible con su maestro, con su padre espiritual. ¿Se entiende? O sea, el énfasis del discípulo, el énfasis del hijo espiritual era pasar cuanto más tiempo podía con su maestro, para que no solamente recibir enseñanzas de conocimiento, sino ver cómo vivía la persona que le enseñaba.
Recordemos que el discípulo aprende más de lo que ve hacer que de lo que le dicen. Nosotros, ¿cómo sabemos que sabemos? ¿Porque sé de conocimiento? No. En mi apreciación o en mi entendimiento, yo considero que una persona entendió un mensaje cuando va y lo practica, no cuando solamente quedó en el conocimiento. Todo lo que una persona practica da entonces por sentado que aplicó y entendió lo que se le enseñó. Mientras que no lo practique, esa persona no aprendió nada. Entonces, el discípulo pasaba el mayor tiempo posible con su maestro y a menudo el discípulo terminaba viviendo en la misma casa que vivía su maestro, su padre espiritual. ¿Por qué? Porque la dinámica era esa. La única manera de preservar una cultura, la manera que tenía el pueblo de Israel de preservar una cultura era a través de la relación, de la intimidad entre un maestro y un discípulo, entre un padre espiritual y un hijo espiritual. Si no hay intimidad, no se va a perpetuar nada. Por más que querramos, no va a haber una perpetualidad en las generaciones. ¿Se entiende? Entonces, se esperaba que los discípulos no solo estudiaran la Torá, estudiaran la ley, ¿sí?, con su maestro, sino también que se familiarizara con un tipo específico de vida, con tal enseñanza, ¿sí?, con lo que solo podía realizarse estando constantemente pendiente de su maestro. Entonces, si un discípulo no estaba constantemente pendiente, si un discípulo no estaba familiarizado con la persona del maestro, con el rabino, con su maestro de Torá, difícilmente esa persona iba a poder lograr después ser maestro de otro. O sea, los rabinos enseñaban tanto con el ejemplo más que con las palabras. Lo que Yeshua, el Mesías, nos enseñó fue más con su ejemplo que con sus palabras. Es por eso que los discípulos de aquel entonces necesitaban anotar los hábitos, necesitaban interactuar en las conversaciones diarias con su maestro en base a las enseñanzas. ¿Se entiende? Los alumnos, por ejemplo, trataban a su maestro en el contexto hebraico, en el contexto hebreo. Los alumnos, los discípulos, trataban a su maestro con un mayor respeto. ¿Por qué con un mayor respeto? O sea, no es el discípulo. Hermanos, está muy lejos del discipulado que conocemos hoy. Porque hoy tenemos congregaciones donde las congregaciones, sea el número de gente que sea, la gente, y esto lo digo porque yo he visto muchos casos de personas en las congregaciones donde no se le honra al pastor o a la persona que se le enseña. No se le honra, pero yo no estoy hablando de una honra material, de dar una ofrenda. No me malinterprete. Yo estoy hablando de una honra, estoy hablando de honrar al maestro, honrar su palabra, honrar su enseñanza, tomar en alto, porque la palabra honra significa poner en alto. Que cuando tú honras a algo, tú lo pones en alto. Cuando tú honras a una persona,
lo que usted está haciendo es poner en alto. Cuando usted le da valor al consejo de una persona, usted la va a honrar poniéndolo en alto. Entonces la dinámica de los discípulos del primer siglo, en el contexto hebraico, en el tiempo de Yeshua y tiempos antes de Yeshua, los alumnos de las escuelas rabínicas tenían un mayor respeto, mayor honra hacia su maestro. ¿Por qué? ¿Por qué los alumnos, por qué los discípulos respetaban y honraban y ponían en alto a su maestro? Porque para ellos su maestro era más que un maestro. Para sus discípulos, para los alumnos, un maestro era más que un maestro, era un padre. ¿Se entiende? Era un padre. Era un padre. Y desde la misma manera que se guardaba el mandamiento de honrar a los padres, ese mismo mandamiento de honrar a los padres también era aplicable al padre espiritual, a aquella persona que te tomaba como discípulo, a aquel maestro. Entonces, toda persona hebrea, toda persona del pueblo de Israel sabía cómo honrar a un padre, sabía cómo honrar a una madre, sabía cómo honrar a sus padres. Y esa misma honra era transferida también a aquellos maestros de Torá, a aquellos que te enseñan, te instruyen, te preparan. ¿Se entiende? Entonces, ¿por qué tenían un respeto? Porque su maestro era un padre espiritual. Era un padre espiritual. O sea, la honra a los padres también era aplicable al padre espiritual. Los discípulos o los maestros entendían que le debían respeto, porque ellos sabían, escuchen esto, ellos sabían que cuando un maestro, ¿por qué los discípulos le debían respeto y honra a su maestro? Porque ellos sabían que cuando un maestro, cuando un padre espiritual les hablaba, era Dios mismo hablándole por medio de esa paternidad de esa persona. ¿Me está entendiendo? O sea, si usted no logra entender que cuando un padre espiritual le habla, cuando un maestro le habla, cuando un pastor le está hablando, si usted no logra entender que es Dios hablando por medio de la paternidad, usted no ha entendido nada entonces. ¿Estamos acá? Los discípulos honraban a la paternidad, honraban a sus maestros, porque ellos sabían que Dios hablaba a su vida por medio de ellos. ¿Quiere un ejemplo? El ejemplo de Samuel. Samuel vivía en el templo y el sacerdote que estaba en aquel entonces era el sacerdote Elí. El sacerdote Elí no solamente era el sacerdote de Samuel, era el padre espiritual, era el maestro, era el rabino que le estaba instruyendo. A tal punto que cuando Samuel se fue a dormir y Dios le habla 3 veces, cuando Samuel escucha la voz que le está hablando sin discernir que era la voz de Dios, él se levanta y va hacia el sacerdote Elí y le dice: heme aquí, habla que tu siervo oye. Vamos porque esto se nos tiene que revelar en esta noche. Cuando la paternidad te habla, es Dios hablándote. Entonces, cuando Dios le estaba hablando a Samuel, Samuel entendía que era Elí.
Entonces Elí después entendió que era Dios, pero a lo que voy es que cuando un discípulo entiende este principio y este concepto, siempre va a honrar a su maestro, siempre va a honrar a su paternidad, porque sabe que cada palabra que sale de la boca de un padre es la misma palabra de Dios, es Dios hablando a través de. ¿Estamos acá? Seguir a un maestro significaba aceptar sus enseñanzas. Cuando un rabino o un maestro de la Torá elegía a un discípulo y el discípulo aceptaba, el discípulo estaba aceptando toda la enseñanza que esta persona le iba a dar. Y cuando digo toda, es toda. Hoy vivimos en una sociedad religiosa, evangélica, que solamente tomamos de los pastores, tomamos de los maestros, tomamos de la paternidad las cosas que a mí me conviene, pero no tomamos todas. Seguir a un maestro significaba aceptar todas sus enseñanzas, pero cuando lo acompañaban se suponía que los discípulos caminaban detrás de su maestro. Y era literal, los discípulos nunca caminaban a la par, siempre caminaban detrás de su maestro. Su maestro era quien iba adelante. Y la Biblia nos dice que nuestro Dios es quien va adelante y pelea por nosotros. ¿Se entiende? Los discípulos, por ejemplo, servían a su maestro en muchas formas prácticas. Por ejemplo, desde acomodar los bancos en el lugar donde se reunían a tener sus enseñanzas, hasta le cocinaban. Mire, cuenta, mire, cuenta un rabino una historia que dice que esto lo cuenta un rabino de otro rabino, que había un rabino que tenía su grupo de talmidines, de discípulos, y es claro, y había uno que estaba tan metido en querer ser como su maestro, que lo imitaba en todo, todos los movimientos, todos los gestos, él trataba de imitarlo, de ver cómo hacer, cómo hablaba, cómo se movía, qué es lo que hacía, qué es lo que no decía, cómo se movía, a tal punto que este discípulo hasta quería ver de qué manera su maestro tenía sus relaciones con su esposa, para él poder imitar la misma manera y tener su relación con su esposa. Mire, hasta el punto que hasta en el área íntima el discípulo quería imitar a su maestro. Porque el discípulo aprende más de lo que ve hacer que de lo que se le dice. ¿Se entiende? Todas estas cosas están asociadas y relacionadas, ¿sí?, en la dinámica del discipulado, en la dinámica de la paternidad de un padre, un hijo, de un rabino, un discípulo, de un maestro y un alumno, ¿sí? El maestro, por ejemplo,
el maestro trataba a sus discípulos como sus propios hijos. O sea, si el maestro o el rabino tenía hijos y lo trataba de una manera, de la misma manera que trataba a sus hijos biológicos, de la misma manera los trataba a sus discípulos. No hacía excepción. La relación que había entre ellos era una relación paternal, una relación filial. Por eso las responsabilidades que tenían los discípulos hacia su padre biológico también le correspondía para su maestro o su padre espiritual. O sea que si un hijo honraba a un padre natural, biológico, también tenía que honrarlo a su padre espiritual, a quien le estaba enseñando. Si un hijo biológico ayudaba en los quehaceres de la casa, salía a trabajar y ayudar en la economía a su padre biológico, también ayudaba al maestro, también ayudaba al padre espiritual en esa área. No estaba desconectado. Ahora, después de comprender su entrenamiento, después de completar, y voy terminando con esto y voy a continuar la próxima semana. Después de completar su entrenamiento, el discípulo, se esperaba que el discípulo se convirtiera en el maestro, se convirtiera en un padre para otros. ¿Se entiende? Cuando un maestro veía que su discípulo ya estaba entrenado, entonces ese discípulo ya estaba entrenado, estaba preparado para convertirse en un maestro, en un padre espiritual de otros. Y así poder transferir las enseñanzas o impartir la enseñanza a otro. Ahora, termino con este texto. Hebreos capítulo 5, versículo 11. Y creo que Hebreos capítulo 5, versículo 11 es un texto que está relacionado íntimamente con lo que he venido hablando estos minutos. La dinámica del discipulado, la afinidad del maestro con su alumno, la relación entre un padre y un hijo, que no está separado la teoría de la práctica, la enseñanza de la vivencia diaria. Entonces, Hebreos capítulo 5, versículo 11, vamos a encontrar que no solamente hay un problema aquí, sino que lo quiero plantear, que el Hebreos 5:11 está hablando que después de Yeshua, escuche esto, que no solamente Yeshua, el Mesías, Jesucristo, tuvo esta misma dinámica de discipulado, sino también que sus discípulos también la continuaron con la misma dinámica. Dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, porque, dice, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque habiendo de ser ya maestros, después de mucho tiempo, tenéis necesidad que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. No quiero entrar a explicar o a desarrollar este texto, solamente lo estoy tomando
como referencia a lo que he venido hablando sobre cuál es la dinámica que un maestro toma a un discípulo, lo instruye, le enseña, lo prepara para que su discípulo luego haga lo mismo con otro. ¿Se entiende? Ahora bien, en este pasaje no está relacionado al discipulado cristiano evangélico. Este pasaje de Hebreos 5 no está relacionado con la manera o la forma que se usa para un discípulo cristiano evangélico, sino que el Hebreos 5 está en el contexto de la dinámica que tenía Yeshua con los primeros creyentes en el primer siglo. ¿Se entiende? Y que obviamente los apóstoles, como el apóstol Pablo, también siguió esta dinámica. De hecho, Filipenses 4:9, el apóstol Pablo dice: lo que aprendiste de mí, y recibiste, y oíste, y viste de mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. O sea, aquí vemos la dinámica del discipulado, y no un discipulado greco-romano basado en lo intelectual, en una clase de estudio bíblico, de un día de una clase. No. O sea, el discipulado que plantea Yeshua y la comunidad de hebreos en el primer siglo, en el primer tiempo, en la Edad Media, no es la misma dinámica que utiliza muchos creyentes en la actualidad. No lo es. Porque el discipulado o la dinámica que plantea la Biblia está en un contexto hebraico. Tiene que ver con una cultura hebrea, perpetuar en la fe a un Dios uno y único, perpetuar el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, perpetuar y aún en Yeshua sus enseñanzas, no separar a Yeshua de la Torá. No. Porque el discipulado de la perspectiva hebrea no es desconectar al Mesías de la Torá. Al contrario, es conectarlo. Por eso el espacio que le hemos llamado conectando a Yeshua con la Torá. No, el discipulado que Yeshua vivió y planteó y que sus discípulos, los apóstoles, continuaron después de él, tiene que ver con un discipulado, una relación, pero tomado como fuente de instrucción la Torá. Y es el discipulado que hoy en día se vive en muchas congregaciones, está muy, pero muy lejos del contexto hebreo. Primera de Tesalonicenses 4:1 dice: por lo demás, hermanos, esto dice el apóstol, dice: os rogamos y exhortamos en el Señor Yeshua que de la misma manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, y así abundéis más y más. O sea, el apóstol Pablo no iba con un manual debajo del brazo, con 7 lecciones, con 10 lecciones, una vez a la semana a su hijo Timoteo, y decirle: vengo a darte la clase de discipulado y hoy no toca la Trinidad. Tema que quizá en otro momento vamos a hablar sobre la Trinidad.
Pero el apóstol Pablo no era enviado por el pastor con un manual debajo del brazo y decir, golpear la puerta de la casa y decir, acá vengo a darte la clase de cómo orar. No. El manual de instrucción era la Torá, eran los libros proféticos, como Jeremías, Zacarías, porque en el primer siglo no existía el Nuevo Testamento, no estaban los evangelios, no estaban las cartas de Pablo todavía, eso vino después. Entonces la dinámica que utilizaban ellos era relacionar, era una dinámica de intimidad de un padre con un hijo. Amén. Vamos a dejar acá. El próximo jueves vamos a continuar. Espero haber aportado un poco más sobre este tema y poder seguir aclarando lo que el eterno Dios nos está revelando en este tiempo, que es llevarnos nuevamente a nuestra identidad, llevarnos nuevamente al contexto hebreo, el contexto donde las escrituras fueron escritas, y no vivir un versículo sacado de contexto con malas interpretaciones, etc. No. Así que si tiene alguna pregunta, alguna duda, vuelva a ver el video, vuelva a ver los videos anteriores. Y bueno, si en alguna cosa podamos servirle, nos pueden escribir, deje su comentario, escríbanos, con gusto podemos sacar algunas dudas, sacar algunas cuestiones, pero sobre todo siempre como ministerio, como pastor, como un padre espiritual, es poder aportar e impartir, transmitir lo que el eterno Dios nos está dando en este tiempo. Así que les bendigo, que hemos comenzado ya el día de preparación. Ya mañana viernes a la caída del sol entramos al Shabbat, el día del Señor, cuarto mandamiento, el pacto entre el Eterno y su pueblo. Así que si usted todavía no guarda el Shabbat, no celebra el Shabbat, todavía está a tiempo, ¿sí? Así que les bendigo, que puedan tener un fin de semana glorioso en la presencia del Señor. Shalom para todos.